Apreciados amigos, qué gusto poder estar con ustedes en este programa para compartir nuevamente de la palabra de Dios y contestar a las inquietudes, a las preguntas que ustedes cada semana nos dejan llegar. Agradecemos mucho su fidelidad en esto, ya que nos permite tener un banco de preguntas importantes y agradecemos porque también nos dejan saber un poco más acerca de ustedes, de dónde nos escriben y cómo el programa está siendo visto y de qué forma es una bendición para ustedes. Así que queremos invitarles a que continúen enviando sus preguntas a la siguiente dirección que aparece en pantalla, que es tv@zoomtv.org. Y tengo también el privilegio de estar junto al pastor Esteban Bora en esta ocasión para compartir este tema y este repaso, estas preguntas y contestarlas con la palabra de Dios. Pastor, bienvenido. Siempre es un placer participar en este programa porque uno aprende mucho. Así es, así es. Y sabiendo de que estamos en tiempos también de fiestas, fin de año, queremos desearles una bendición en estos días, que el Señor los acompañe, los ayude y que puedan estar en este nuevo año más de cerca con el Señor, que preparen sus corazones para estar más unidos a Dios, ya que el tiempo que vivimos es muy solemne. Amén. Pastor, antes de iniciar, hacemos una oración, ¿le parece? ¿Bien? Sí. Y voy a orar para comenzar. Okay. Amoroso Padre Celestial, oh Señor, en esta ocasión te agradecemos mucho por el tiempo que tú nos das, Señor, para poder pasar en repaso de tu palabra, poder estudiar, escudriñar, y es una bendición y una de las mayores dádivas que tú nos has dado en este tiempo. Sabemos de que muchas veces descuidamos el estudio y pedimos a Dios que nos permitas a cada uno de nosotros, a todos los que estamos escuchando, a pasar más tiempo en oración, más tiempo en estudio, más tiempo conociéndote a ti. Rogamos ahora que al abrir esta palabra tuya podamos ser, Señor, vasijas útiles y que las respuestas que demos puedan ser de acuerdo a tu voluntad, que nos acerquen más a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, tenemos entonces estas preguntas muy buenas. Una de ellas, la primera, nos llega de alguien que ha seguido este programa y en realidad miró un episodio donde se comentó algo, así que voy a leer la pregunta y usted, pastor, me va a ayudar a contestarla. Dice así: en el episodio 201, respondiendo a una pregunta, el pastor Bor leyó una cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en Testimonio para la Iglesia, donde habla de las curas mentales como una ciencia horrible que jamás se haya presentado. Refiriéndose a las curas mentales, el pastor dijo, o sea, ir a un psicólogo o a un psiquiatra y eso. Mi pregunta es, ¿existe algún peligro en que se recurra a la consulta psicológica cuando existen problemas como depresión, estrés laboral, adicciones, pornografía, sexo, internet, etcétera, que ponen en peligro el matrimonio o la vida misma de una persona? Soy adventista y estoy casada desde hace 2 años. Mi esposo tiene adicción a la pornografía y al sexo y me ha sido infiel. Sigo orando y confiando que mi Señor Jesús lo transforme. Sin embargo, estamos considerando ir al psicólogo. Yo he entrado en depresión, pero he dudado en asistir. Mi pastor me anima a ir a la consulta, pero con la salvedad que sea pastor de la iglesia adventista. ¿Qué opinan ustedes? Gracias, Dios siga prosperando su ministerio. Bueno, cuando yo hice ese comentario, la pregunta específica tenía que ver con ir a un psicólogo que no es religioso, o sea, un psicólogo secular. Hoy en día la psicología está muy, muy enredada. Se usa mucho la psicoterapia, que es un método que en realidad, no digo estableció, pero que usó mucho Sigmund Freud, que era medio lunático, medio loco. Correcto. Si esta hermana quiere ir a un psicólogo, que vaya a un psicólogo que sea cristiano. No necesariamente un pastor, porque un pastor, muchos no reciben instrucción de consejería, de psicología. Pero un buen psicólogo profesional, preferiblemente adventista, que use los métodos que tiene el Espíritu de Profecía. Hay 2 tomos que son maravillosos, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1 y tomo 2, donde recomendaría que ella y su esposo lean esos libros. Y estudien. Porque ahí la hermana White da muchos principios psicológicos que están en la armonía con la palabra de Dios. El problema con ir a un psicólogo secular es que él va a usar metodologías que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Por ejemplo, algunos
lo que hacen es poner a la persona en un trance para llevarlos a vidas anteriores. Eso claramente, nosotros no tuvimos vidas anteriores. Así que los métodos seculares son muy peligrosos, como yo mencioné. Pero si hay un buen psicólogo que haya estudiado en una institución adventista, que usa principios bíblicos, no hay ningún problema con que vayan a consejería el esposo y ella. Correcto, pastor. De hecho, yo tengo un familiar, un cuñado que es psicólogo, y él me ha dicho varias veces, no una sola vez, que él no recomienda a nadie ir a un psicólogo que no tenga una verdadera comunión con Dios y entienda los principios bíblicos de psicología, que son en muchos puntos opuestos a lo que la psicología humana enseña. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de no asistir o participar con personas que no tienen a Dios como la fuente de curación, como la fuente de salvación, como la fuente de tener victoria sobre las tentaciones, las adicciones, los hábitos viles, o tengamos alguna esclavitud, algún acto o alguna práctica que nos está destruyendo. Entonces, por eso es importante ir a si hay un psicólogo creyente que tiene los principios, puede ser eficaz como una persona que ayuda a encaminarlos a Cristo, no como el fin, porque mucha gente también puede creer dependencia del hombre y eso no es lo que Dios quiere, ¿no? Así que creo que es importante que esto sea su pensamiento y darle un consejo a ella, ¿no? De buscar esa asistencia y ayuda. Y no tiene que tener temor quizás en ese sentido de buscar una consejería psicóloga o psicológica, digamos, espiritual, ¿no? En un programa anterior yo mencioné la experiencia de mi tío. Él murió hace un par de años. El hermano de mi papá. Mi papá fue pastor de la iglesia adventista por más de 40 años. Pero el hermano estudió en la Universidad de Loma Linda y allí él sacó su título como médico. Pero él quería algo más. Así que él fue a la Universidad de UCLA para estudiar para llegar a ser psiquiatra, una especialidad en psiquiatría. Y yo un día le pregunté, porque él murió siendo ateo, por lo menos decía que era ateo. Yo le pregunté un día, bueno, ¿y dónde fue que empezó el proceso de convertirte en un ateo y no creer en la existencia de Dios? Me dijo, en el lugar donde yo estudié, allí me pusieron a leer las obras de los grandes filósofos existencialistas, Kierkegaard y Heidegger y Sartre. Dijo, cuando yo leí esos libros, yo empecé fuertemente a dudar de la existencia de Dios y él murió no creyendo que Dios existe. Un día él tenía una conversación con mi mamá. Mi mamá tenía una pasión por la salvación de él y mi mamá le dijo, ¿cómo es su práctica? ¿Qué clase de ayuda le proporciona a la gente? Claro. Y él fue franco con ella, le dijo, mire, yo llevo muchos años practicando psiquiatría y en todos esos años no he curado a nadie. Podía ser franco con mi mamá, ¿no? Claro, claro. Y mi mamá pues se espantó y dice, ¿cómo que no ha curado a nadie? En todos los años que ha practicado psiquiatría, dice, no he sanado a nadie. Y mi mamá dice, ¿pero por qué? Dice, porque la gente viene a mi consultorio porque ellos quieren seguir practicando las cosas que están haciendo sin que les recrimine la conciencia. O sea, no uso la palabra conciencia, sino el sentido de culpa. Claro. Y la gente lo que quiere es seguir viviendo como vive sin que lo moleste el sentido de culpa. Y por eso ellos vienen y mayormente lo que yo hago es apaciguar el sentido de culpa que tienen. Eso me dijo todo en cuanto a la psiquiatría y la psicología del mundo, pues. Por supuesto. No la psiquiatría. Hay psiquiatras adventistas que son muy buenos, que no se han dejado manchar. Dicho sea de paso, nosotros tenemos una serie que fue grabada aquí por Magna. Yo la conozco como Magna Parks, pero luego se volvió a casar y no me acuerdo del apellido nuevo. Pero ella es una psicóloga
cristiana. Ujú. Los programas que ella presenta son programas cristianos. Uno puede ver la diferencia. Enorme. Y ella tiene programas donde advierte, siendo profesional en eso, advierte sobre los peligros tremendos de la psicología como se conoce hoy en día en las instituciones seculares. Es verdad, pastor, hay que tener mucho cuidado y también aconsejar a los jóvenes que se interesan en estudiar psicología de buscar una psicología que sea cristiana o adventista, por decirlo así. Es muy peligroso. Mi propio cuñado, como me menciona, él me dice, yo no recomiendo a ningún joven estudiar psicología secular. Destruye la fe en Dios. Él es un testimonio de eso. Entonces, es importante buscar fuentes adventistas o cristianas con principios bíblicos, porque el único que puede curar cualquier enfermedad es Cristo. El que realmente puede sanar, y más aún las enfermedades mentales, es Cristo. A la final de cuentas, es el que puede restaurar la salud, ¿no? Empezando por el hecho de que los psiquiatras y los psicólogos seculares son evolucionistas. Su cosmovisión es evolucionista, claro. completamente diferente que el creacionismo, Por supuesto. que cree que Dios nos ha dado una conciencia, que la Biblia nos muestra que es verdadero y que es falso, que es pecado y que es santidad. O sea que la psiquiatría moderna en realidad no habla nada sobre la Biblia ni sobre la creación, un creador, adorar al creador como solución a los problemas que tenemos. Así es. Bueno, esperamos de que esta respuesta haya sido de bendición para nuestra querida amiga y pedimos que Dios guíe sus pasos y puedan tener una restauración en el Señor en sus vidas y en su hogar. La siguiente pregunta nos llega de Kim Pérez de México, de la Ciudad de México. Y nos dice esta pregunta nuestra querida amiga Kim. Dios les bendiga, hermanos, si me pueden ayudar a entender estas preguntas, por favor. ¿Cómo cuidarse de las obras de Satán? ¿Hasta dónde llega su poder? ¿De qué formas me puede atacar? Atentamente, la hermana Kim Pérez. Bueno, pastor, una pregunta muy importante, muy válida. Una persona que está queriendo seguramente seguir una vida cristiana y quiere no ser víctima del ataque de Satanás, de sus acechos. Y pregunta, ¿no? ¿Cómo cuidarse de las obras de Satanás y hasta dónde llega el poder de Satanás? Tenemos que tener mucho cuidado de no enfocarnos constantemente en Satanás. La forma de derrotar a Satanás es enfocarnos en Jesús. Hay en la Biblia muchos textos que nos dan el secreto sobre cómo vencer las obras malignas de Satanás. Satanás nos tienta de tres formas. Uno, Claro. por los deseos de la carne, los deseos internos. Sí. Segundo, las atracciones del mundo. Y tercero, tentaciones directas de Satanás. Usa los tres métodos. Los tres cuando los que pueda. Ahora, ¿cómo podemos protegernos? Tal vez podemos leer algunos versículos. Yo sé que cuando estábamos hablando fuera del aire, Sí. los dos teníamos el mismo texto. Esto sucede mucho en el programa. Sí, yo sé. Nosotros hacemos nuestra investigación independiente. Así es. O sea, no nos ponemos de acuerdo. Así es. Porque en la multitud de consejeros hay sabiduría. Así que yo sé que tienes el mismo texto y ya yo hablé mucho, así que ¿cuál es? No, pastor. Gracias, pastor. Es importante, usted mencionó algo importante. Satanás usa los métodos de ataque. Pero la palabra de Dios nos dice aquí en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice allí: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, aquí presenta una de las maneras muy prácticas de cómo el Señor nos puede dar victoria o nos puede ayudar a que el enemigo se aparte. Y es nosotros sometiéndonos a la voluntad de Dios. Es decir, antes de tomar decisiones, ir en oración al Señor, pedir sabiduría y decir: Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? Esto comienza desde la misma mañana, desde el mismo día. Si uno comienza el día en sumisión a Dios, el enemigo no puede estar acechándote y atacándote si estás tú en esa comunión con Dios, esa sumisión con Dios. Y por eso hace este énfasis la palabra de que si se someten a Dios, el enemigo
huirá de vosotros, porque quien reina, quien protege, quien nos cubre es el ángel de Jehová, el ángel y su presencia que está Amén. con nosotros. Entonces, como dice la palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, si tiene alguien que lo está defendiendo, que es el ángel del Señor, porque usted se somete al Señor, no hay que protegerse no hay que preocuparse tanto del diablo, como usted mencionó Sí, al principio, sí. ¿no? Alguna gente todo el tiempo vive hablando del poder que tiene el diablo, pero hablemos del poder que tiene Dios. Mucho más. Hay otro texto, 1 Corintios 10 y el versículo 13. El contexto está hablando de las caídas que tuvo Israel en el desierto, Sí. que impidió que pudieran entrar a la tierra prometida. Pero en el versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ujú. Pero fiel es Dios, no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida Amén. para que podáis soportar. Es una promesa divina Amén. de que cuando nos sometemos al Señor, cuando estamos en oración, cuando estamos metidos en su palabra, cuando estamos ocupados en testificar a otros en cuanto a lo que Dios ha hecho en nuestra vida, no tenemos tiempo para las tentaciones del diablo. Claro. El problema es que la mente ociosa es el taller del diablo. Correcto, correcto. Muchas veces lo que sucede es, vienen jóvenes y me dicen, pastor, ¿cómo puedo vencer el pecado? Y yo les digo, generalmente les pregunto, ¿qué estás viendo y qué estás escuchando? Por supuesto. ¿Qué es lo que alimenta tu mente? Claro, si tú alimentas tu mente Sí. con basura, lo que va a salir es basura. Si tú alimentas tu mente con la palabra, con el espíritu de profecía, con buenos libros, Claro. pues vas a reflejar lo que tú estás leyendo. Físicamente comemos por la boca, espiritualmente comemos por los ojos y por los oídos. Así que la victoria o la derrota en la vida cristiana tiene que ver con lo que nosotros permitimos entrar por los 5 sentidos a nuestra mente. Por eso la hermana White enfatiza varias veces que debemos cuidar las avenidas del alma. Así es, que son los sentidos, la manera como Satanás apela a nuestra debilidad humana y a la tentación. Gracias, pastor. Creo que esto le da una tranquilidad a la persona que nos escribe acá, a Kim, de confiar en el Señor, en leer su palabra, escudriñarla y saber que Dios nos da poder para vencer por su buena voluntad, por su Tal vez gracia. podemos leer un texto Sí. más para concluir esto. Hebreos 4, el versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego da el consejo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, Amén. para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es una promesa divina, pero muchas veces exaltamos el poder de Satanás en vez de recurrir a Jesús. Amén. Y Él nos quiere dar ese socorro oportuno para que nadie pueda decir, yo no pude salvarme o no pude vencer esa tentación, no pude huir del diablo. Toda oportunidad que el Señor permite de tentación también nos da la fórmula de Amén, escapar a amén. través de su gracia. Muy bien, la siguiente pregunta nos viene de nuestro amigo Carlos Ponce desde Santiago, Chile. Un lindo país de Chile. Vamos a leer la pregunta. Dice, estimado Pastor Bor, es un gusto saludarlo. Mi nombre es Carlos y escribo desde Santiago, Chile. Soy católico y desde hace unos años he estado viviendo programas bíblicos que transmiten ministerios colaboradores de la Iglesia Adventista, entre ellos Zoom TV Latino. Luego de haber reflexionado sobre estos mensajes, me gustaría saber 2 cosas, por favor. En Juan 20:23, Cristo dio una instrucción a los apóstoles diciéndoles, a quienes perdonáis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. ¿Quién ejerce esta instrucción hoy en día? ¿Pueden ser los sacerdotes católicos u otro ministro? Primera pregunta. Y la segunda pregunta es, con mucha frecuencia se menciona al enemigo en los mensajes. ¿Será conveniente hacerlo tan seguido o será que le estamos dando mucha importancia o potenciando al nombrarlo? Gracias por su tiempo y la oportunidad de plantear estas preguntas. Quedo muy atento a su respuesta. Así que
creo que la segunda respuesta más o menos ya contestamos, pero tal vez podemos tocarlas brevemente, la primera y la segunda. Sí, bueno, para hablar de la segunda pregunta primero, Sí. nosotros sí mencionamos con frecuencia a los enemigos que va a tener que afrontar el pueblo de Dios al final de la historia. No hay ningún problema con eso. Pero en esos programas también hablamos sobre la victoria de aquellos que se enfrentan al enemigo al final de la historia. Por ejemplo, nosotros creemos que la Biblia enseña que el papado va a jugar un papel muy importante en el final de la historia. Por supuesto. Para mal. Y que el protestantismo apóstata también. Y que los poderes civiles del mundo se van a unir con ellos. Y que tenemos que estar atentos a eso. Y el propósito por el cual Dios nos da esas advertencias es para que no caigamos en el engaño. Por supuesto. Siempre hay que hablar, los mensajes de los 3 ángeles tienen algunas cosas muy fuertes. Sal de Babilonia. Por supuesto. El asunto de fuego y azufre, etc. Pero Dios lo hace no con el fin de desanimarnos, sino con el fin de que cuando vengan esos engaños no caigamos en ellos. Ahora, en cuanto a la primera pregunta de Juan 20:23, en realidad el problema es con la traducción del verbo que se usa allí. Correcto. En realidad lo que dice el texto es, a quienes perdonáis los pecados, les han sido perdonados. Es decir, no es que yo declaro que una persona es perdonada y en ese momento es perdonado, sino si la persona llega y dice, yo he pecado contra el Señor, y yo le pregunto, bueno, ¿has confesado el pecado? ¿Te has arrepentido del pecado? ¿Confías en Jesús como tu Salvador? Si la persona dice, ¿cómo no? Yo me he arrepentido, he confesado el pecado y he confiado que Jesús puede tomar su vida y ponerla a mi cuenta y que ha tomado mis pecados en la cruz. Entonces yo le puedo decir, estás perdonado. No lo estoy perdonando. Estoy diciéndole que tiene perdón a base de cumplir las condiciones que Dios ha establecido. Correcto. Así que el texto en realidad dice, a quienes perdonáis los pecados, les han sido perdonados. Y a quienes se los retengan, les han sido retenidos. Ese es el tiempo del verbo. La traducción no refleja eso, lamentablemente. Algunas pocas versiones reflejan eso, pero la mayoría no. Así que en realidad Juan 20:23 nos está dando no el poder de perdonar pecados, sino el derecho de decirle a la gente que han sido perdonados a base de ellos haberse apropiado de los medios que Dios estableció. Amén, pastor. Y claro, esto no es en ninguna forma, este texto, este pasaje, en ninguna forma sustenta la usurpación de esa única autoridad divina de Dios de poder perdonar pecados. Porque bien Jesús fue acusado de blasfemia por decir eso. Y Cristo, siendo el Dios, por supuesto, es el único que tiene la autoridad. Y esto hace también una importante, tal vez una manera de entenderlo y aclararlo aún más, es en el versículo que se encuentra en Santiago capítulo 5, versículos 14, 15 y 16. Dice allí, noten allí, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos con otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, aquí también en este pasaje está mostrando cómo el Señor nos da como hermanos, como ancianos, como personas, poder orar por unos por otros, y sabiendo de que Dios perdonará sus pecados, no porque uno tiene autoridad ni nada por el estilo, sino porque estamos orando, confesando los pecados, y Dios efectivamente cumplirá esa decisión de perdonar los pecados, ¿no? Amén. Así que bueno, esperamos, querido Carlos, que esto sea de bendición para ti, que el Señor te siga bendiciendo en tu estudio de la palabra y que puedas continuar creciendo, al igual que todos los otros que nos miran, más en el Señor. Que Dios los bendiga, les guarde. Nos vemos en la próxima semana para un programa más de Me Gustaría Saber. Bendiciones.